Insomnia, escrita por J.R. Johansson. Capítulo 4. Pisé el freno con tanta fuerza que sentí la rodilla a punto de doblarse hacia donde no debía. Di un volantazo a la izquierda para no chocar contra la camioneta pequeña que tenía justo al frente de mí. Cuando por fin mi auto se detuvo con un chirrido, apoyé la cabeza en el volante un momento. Mi aliento empañó el velocímetro. Me recosté en el asiento, eché un vistazo entre la llovizna a la camioneta púrpura que parpadeé y parpadeé. No había nadie en el asiento. Tal vez la culpa no había sido mía, después de todo. Tal vez la camioneta había sufrido un desperfecto y había quedado allí abandonada o algo así. Pensé en irme. Al fin y al cabo nos había ocurrido un accidente. No había chocado contra ella. Una motocicleta negra nos esquivó. Corrección, no ha habido un accidente todavía. Pero si me quedaba mucho tiempo más allí, en el medio de la calle, lo haría. Me incliné sobre el asiento del acompañante para ver mejor, pero no vi a nadie en la camioneta. Cuando fui a poner el auto en marcha, hubo un fuerte golpe en mi ventanilla. Levanté la vista y había una chica de pie junto a mi auto. Me miró a los ojos. Los suyos eran de un azul tan profundo que me recordaron al cielo del anochecer durante una tormenta. Tenía las manos apoyadas en la cadera con tanta fuerza que parecía estar usándola para no explotar. Era obvio que no estaba lastimada, pero sí muy enojada. Y en esa pose se parecía un poco a mi madre. Esta vez no tuve la necesidad de mirar el reloj. Era demasiado tarde y yo estaba demasiado agotado. Sabía que al menos que quisiera observar los sueños de mamá por enésima vez, estaría observando los sueños de aquella chica enojada. Me gustara o no. Suspiré, apagué el motor y bajé el auto. Las puntas de su cabello largo y oscuro me arrulaban bajo la capucha de su chaqueta, y sus ojos parecían tan peligrosos como el cañón de una pistola cargada. Saqué el paraguas del asiento trasero y lo abrí sobre nuestras cabezas. Hola, ¿esa camioneta es tuya? Me pasé la mano por el cabello para quitarme un poco de agua y traté de cautivarla con una sonrisa. Pareció atónita por un minuto y pensé que quizás me saldría con la mía, pero luego apretó los dientes y gruñó. Eres un genio, ¿eh? Por tu manera de conducir casi esperaba que fueras un doble de riesgo, pero resulta que eres todo un científico. ¿Qué hace un prodigio como tú conduciendo una chatarra como esta? Su voz tenía un leve acento sureño y me desconcertó. Y tardé un minuto en darme cuenta de que en menos de 10 segundos no solo me había insultado a mí mismo, sino también a mi auto. Eso tenía que ser una especie de récord. Pateó la rueda con la punta de una de sus botas negras. Oye, no te lo tomes con el auto. Ni siquiera te rocé, le dije. Cruzó los brazos sobre el pecho. No. Pero yo diría que en tus manos hasta este patín gigante es un arma letal. Yo tenía la habilidad de maniobrar a la gente, o algo así lo llamaba yo. Era una especie de manipulación, pero no era una capacidad separada, sino más bien un efecto secundario del hecho de pasar las noches observando las expresiones de las personas y sin teniendo sus emociones. Me resultaba muy difícil interpretarlas. La mayoría de las veces usaba esa habilidad con mi madre. Si podía adivinar su estado de ánimo a partir de sus movimientos, sus minúsculos expresiones faciales, era mucho más fácil elegir un buen momento para pedirle algo. Una noche, cuando se sentía particularmente culpable por trabajar tanto después de la pérdida de mi padre, conseguí un auto. No uno excelente, pero un vehículo en fin.
Considerando que tenía apenas 15 años en ese momento, no me quejé. Trataba de no maniobrar a la gente con demasiada frecuencia, pero esta vez me pareció el momento apropiado. El enojo de aquella chica no nos estaba llevando a ninguna parte. Estamos en una calle de residencial donde no había mucho tránsito, pero ya había pasado una moto y no quería estar parado en medio de la boca calle, bajo la lluvia, cuando apareciera el próximo auto. Abrí mi mano libre, con la palma hacia arriba, eché hacia los hombros hacia atrás y concentré en mantener el rostro tranquilo y franco. Escucha, lo siento, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Tras mirarme furiosa, en un silencio incómodo durante 10 segundos completos, por fin me respondió: Megan. De acuerdo, Megan. Me llamo Parker. Y de veras lamento mucho haberme pasado esa seña de stop. Tuve un largo día. Estoy muy cansado y la culpa fue todo mía. No quise asustarte. Mantuve la voz suave y pareja para demostrar sinceridad. Y luego le extendí la mano con la esperanza de que la pequeña cascarrabia aceptara mis disculpas. Pareció apaciguarse un poco. Respiró hondo y echó otro vistazo a su camioneta antes de colocar su mano pequeña con la mía. Cuando por fin se serenó y todas aquellas arruguitas de enojo se borraron de su frente, noté que tenía una magulladura y algunos raspones cerca de la sien. Oye, ¿estás bien? Me recorrió un sentimiento de culpa y la llevé la mano hacia su rostro, pero ella rehusó las puntas de mis dedos. Su lenguaje corporal cambió con una rapidez casi vertiginosa. No, eso tienes varios días. Estoy bien. En fin, tengo que irme. Menga rodeó el auto, pero se detuvo al llegar a la puerta de su camioneta. Pon un poco más de atención, ¿de acuerdo? Lo haré. ¿Seguro que estás bien? Algo en su expresión me inquietaba. Le restó importancia con un ademán. Luego subió al vehículo y se fue antes de que yo llegara siquiera a poner en marcha el motor. Rezongué y me di la cabeza contra el asiento atrás varias veces. Otra vez lo mismo. Por más que tratara de evitar hacer contacto visual con extraños justo antes de dormir, a veces era imposible. Al menos Megan parecía relativamente normal o más o menos de mi edad. Era preferible que eligiera a un viejo siniestro. En un estado de conciencia paranoica, recorrí las últimas 3 cuadras de casas que parecían calcadas. Cuando llegué a la mía, de 2 pisos de ladrillo azul, cada parpadeo me raspaba los ojos secos. Por unos minutos, me senté solo en la fresca quietud de nuestra colchera. Nuestra casa se me hacía una tumba, o quizás simplemente era como yo, una vida oscura con una muerte silenciosa esperando en alas. Tal vez sería mejor aceptarlo ya, darme por vencido y hacer frente a lo que vendría en mis propios términos, por decisión propia. Meneé la cabeza y bajé del auto. Aunque sonara bien, aunque me pareciera mucho más fácil que esta pelea interminable en la que se había convertido mi vida, no era lo que yo quería. Había tantas cosas que me faltaban hacer. No estaba listo para darme por vencido. Simplemente se me estaba acabando las opciones. La cocina estaba en penumbras y en silencio. Vi una nota blanca en la mesada verde oscuro, como un botecito en un mar inmenso. Parece que ni siquiera la miré. Ya sabía lo que diría. Podía encontrar los restos de la cena sin necesidad de una nota. De todos modos, no tenía apetito. Sentía punzada de dolor detrás de los ojos.
como si me hubiese lastimado el punto donde se conectaban con mi cerebro. Sabía que papá solía tener migrañas. Él siempre las atribuía a las emociones del laboratorio de la universidad, la vida peligrosa de un profesor de química. Me pregunté si sus jaquecas serían como las que yo sentía. A veces me preguntaba si él también habría sido un observador. Pero como nos abandonó un mes antes de que yo me convirtiera en uno, nunca lo sabría. Probablemente no lo era, pero me habría gustado tener la oportunidad de hablarle sobre el tema. Siempre podía hablar con él sobre lo que fuera. Uno debe poder hablar con su padre sobre cosas extrañas, pero él no debía marcharse sin regresar jamás. Irme a dormir, ese era mi plan. Si me daba prisa, podría tener un par de horas de nada hasta que Megan se acostara y yo entrara en su sueño. El doctor Brown no me había dado un plazo exacto para aquello de morir por falta de sueño, pero yo sabía, con una franqueza brutal, que no me quedaba tanto tiempo. Mi cuerpo no podía soportarlo mucho más. El silencio y la penumbra de mi habitación calmaron los dolores de mi cabeza. Las cortinas eran muy gruesas y de color gris oscuro, de manera que incluso de día, y si se apagaba la luz y si la cerraba, quedaba bastante oscuro. De noche no se veía una mano frente a la cara, oscuridad total. Me desplomé sobre la cama. ¿Quién sabía cuánto tiempo más podía sobrevivir así? Podría ser un año, pero lo dudaba, probablemente menos. ¿Tendría tiempo para explicárselo a mis seres queridos? ¿O al menos despedirme de ellos? ¿Cómo tomaría mi madre? ¿O Finn o Addie? Me acomodé de costado y le di un puñetazo a la almohada. ¿Encontraría la manera de despedirme de ellos? No lo dejaría pensando qué había pasado. ¿Qué me había dejado papá? Al pasar de mi vacío al sueño de Megan, llegó aquella sensación familiar como de oleadas. Me invadió una tibia conciencia y deseé que el resto de sus sueños siguiera así de tranquilo. Lástima que no podía darle las gracias por haberla acostado tarde y haberme dado un par de horas de aquella serena soledad. Probablemente nunca volvería a verla, y aunque la hiciera, resultaría muy extraño agradecer a alguien por eso. Escuché durante largo rato el golpeteo rítmico y monótono en mi cabeza. Solo preguntarme si se trataba de los latidos de mi corazón o simplemente de algunas partes del sueño de la cual ni siquiera soñador tenía conciencia. Supuse que debía de ser yo. El soñador ni siquiera sabía de que yo estaba allí. ¿Para qué iba a molestarse en darme latidos? Además, lo preferiría así. Era lo único que yo podía controlar en los sueños. Si respiraba con rapidez o me agitaba, se aceleraba. Si me tranquilizaba, las suaves cadenas se hacían más lentas. Mis latidos eran lo que me anclaba a la realidad. Me preparé para oír el sonido del sueño de Megan. Lo esperé, pero cuando llegó, apenas lo noté. Se oían pájaros gorjeando a lo lejos, en alguna parte de un chapoteo de agua. Luego llegaron los aromas dulces y terrosos. Me recordaron al trigal en un día cálido. Cuando aparecieron las imágenes, no me decepcionaron. Había colores vívidos por todas partes. Me senté en una pradera amplia al pie de una montaña alta y púrpura. El suelo estaba cubierto de un pasto rojo blando. Cerca de allí, un arroyo serpenteaba hacia un ancho río plateado. El sol estaba en lo alto, pero había una brisa suave que me refrescaba el rostro y me movía el cabello. Cuando llegaron sus emociones, me sacudieron una profunda tristeza, pero era menos sobrecogedora de lo que debía de haber sido.
Era como si estuviese diluviada en aguas, para hacerla menos dolorosa. Aún así, me produjo un vacío inesperado. Reflejaba de un modo extraño mis propios sentimientos cotidianos. Megan y yo teníamos algo en común, mucho más de lo que habría imaginado. Sin embargo, en su sueño había algo diferente, no malo, sino solo diferente de todos los demás que había observado. Era como una molestia insistente en el fondo de mi mente, pero no lograba identificarla. Giré y me quedé helado al verla. Estaba de pie a pocos metros de mí, con un vestido blanco y de verano, ante de un caballete de pintor. Su muñeca izquierda se movía en un círculo, enrollado en un rizo oscuro en tono de dedo meñique. Observó la tela que tenía ante sí, levantó la mano y supuse que empezaría a pintar, pero en cambio se puso a mordisquear el otro extremo del pincel. Tenía que admitir que, aunque me comportaba como una psicótica, aunque se comportaba como una psicótica, era muy bonita. Quería estirar la mano y tocarla, pero había aprendido mucho tiempo atrás que no era posible el contacto físico durante la observación. Ya fuera el soñador o alguna otra persona en el sueño, siempre pasaba uno por encima del otro. No podía interactuar. A mis 12 años, el primer año en que había empezado a observar sueños, había intentado 1,000 veces tocar a mi madre, rogándole que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Había tratado de tomar su mano, de abrazarla, de golpearla, cualquier cosa con tal de que me viera, de que me oyera. Probablemente era mejor que nunca hubiera conseguido. El solo hecho de estar allí me parecía una violación de la intimidad del soñador. Tocarlo era una línea que no creía que se debiera cruzar. Me levanté de un salto y me acerqué para ver su pintura. Estaba en blanco. No había siquiera un puntito que alteraba la blancura de la tela. Había paz en el sueño, pero ella estaba tan concentrada como si casi parecía frustrada. No dejaba que trasladara su peso de uno a otros de sus pies descalzos. Raro. Si había un mundo del ensueño ideal para la pintura era ese, y la profunda tristeza de Megan resultaba casi ajena en ese lugar. Todo lo que nos rodeaba estaba en silencio, en calma, y era bello. Eso no era un recuerdo, pero probablemente tampoco una fantasía. Cerré los ojos y sentí el sol en la cara. La sensación de serenidad me caló la piel. ¿Qué cosa era tan diferente? En ese instante lo descubrí. Aquel sueño tenía una sola capa. No me parecía posible un sueño de una sola capa, pero era tan sereno y real. Era como la vida, aunque realzada de algunas maneras. Todo parecía más vibrante. Pero lo diferente no era solo lo que ocurría con la cabeza de Megan, sino lo que ocurría en la mía. Lo sentía de un modo inexplicable, cierta libertad en mis pensamientos, una flexibilidad en el modo en que mi mente divagaba. La esperanza se filtró por las grietas de mi pared construida con un tanto esmero. En ese momento, Megan habría podido ser Picasso y aún así yo habría dejado de observarla. Si había un sueño en el cual yo podría dormir, conseguir el sueño verdadero, profundo, que necesitaba, era este. Me dirigí hasta un lugar muy cercano, a la sombra. Me froté las manos para que dejaran de temblar y respiré hondo. Podía tolerar la decepción si ese intento fracasaba como todos los demás. Ya no me dolería. Obligándome mis músculos a moverse, me recosté en el blando pasto rojo, cerré los ojos y dormí.